Vamos a ver ahora la formación de la orina hipertónica. Para eso se necesita que haya filtración, reabsorción y secreción. En la filtración o ultrafiltración, en el caso de los mamíferos, el plasma va a atravesar la membrana de filtración. El filtrado glomerular va a tener una composición igual que el plasma, excepto por las proteínas y los elementos formes. Y a eso se le va a denominar orina primaria o preorina. La sangre entra en cada riñón mediante la arteria renal, que se ramifica en arteriolas, y en capilares glomerulares. Cada glomérulo va a tener, o se va a encontrar, mejor dicho, entre dos arteriolas. La arteriola aferente, que es la que se va a capilarizar en el glomérulo, y la arteriola eferente, que es la que sale. La constricción controlada y regulada de ambas arteriolas es la que va a estabilizar la presión sanguínea glomerular, lo cual produce una tasa de filtración que es relativamente constante. Esta tasa de filtración glomerular es la cantidad de plasma filtrado por unidad de tiempo y va a depender de la presión sanguínea ejercida sobre el glomérulo, que depende de la constricción de las arteriolas, como estaba diciendo recién, y eso se encuentra bajo control de las fibras simpáticas que contraen el músculo liso que rodea las arteriolas. Esto en consecuencia tiene una reducción del diámetro de las arteriolas o también llamado vasoconstricción. La presión sanguínea glomerular es el doble que en otros capilares del cuerpo. Ante una baja de la presión sanguínea, por ejemplo por una hemorragia, el sistema simpático va a producir vasoconstricción muy fuerte sobre las arteriolas aferentes del riñón, que lo que van a hacer es reducir en forma significativa el flujo sanguíneo renal, la presión sanguínea en los glomérulos y en consecuencia también la tasa de filtración glomerular. Además, tenemos que 1/5 del plasma es lo que pasa a través del endotelio del glomérulo y la pared de la cápsula hacia el túbulo renal. Dentro también de lo que es la filtración tenemos que el volumen que se filtra en los glomérulos es mucho mayor que el filtrado en otros capilares del cuerpo, y esto se da por 3 razones. Uno es que los capilares glomerulares son de gran longitud, permitiendo una gran superficie de intercambio para que se produzca esta filtración, en realidad una gran superficie de filtración. Los capilares además tienen perforaciones que se llaman fenestraciones, que son estos capilares son 50 veces más porosos que cualquier otro capilar del cuerpo. Y por otro lado, la presión arterial es elevada en estos capilares. Eso es debido a que el diámetro de la arteriola eferente es menor que el de la aferente, por lo que la resistencia a la salida del flujo de sangre del glomérulo va a ser alta. Además tenemos como dato que en las mujeres se filtran 150 litros por día y en los varones 180. Y por otro lado que más del 99% del filtrado glomerular va a regresar al torrente sanguíneo gracias a la reabsorción que se da en los túbulos, que lo vamos a ver enseguida. Entonces solo 1 o 2 litros es lo que se va a excretar. En cuanto a la reabsorción, tenemos que se da en todas las células de los túbulos renales y del conducto colector, pero principalmente en el túbulo contorneado proximal. Ahí se filtra aproximadamente 2/3 o el 75% del filtrado, se reabsorbe el 2/3 del filtrado glomerular. En la reabsorción se da el transporte activo de sodio, que es seguido por cloro y por agua, aproximadamente un 70%. Además, también se reabsorbe glucosa, aminoácidos, vitaminas, iones, como además del sodio, el potasio, el calcio, el cloro, el bicarbonato, el fosfato. También se reabsorbe urea y proteínas en el caso de que hayan se hayan filtrado algunas pequeñas proteínas que se pueden reabsorber por pinocitosis. Entonces, el filtrado está formado en la cápsula de Bowman, viaja a lo largo del túbulo renal primero, pasando por el túbulo contorneado proximal.
que su pared tiene una sola capa de células epiteliales especializada en el transporte activo. Acá se reabsorbe el 75% del volumen filtrado inicialmente, es decir, la mayor parte del agua y solutos que ingresaron a la cápsula de Bowman durante la filtración. Estos van a ser reabsorbidos hacia los capilares peritubulares, que son los que irrigan, o algunos de ellos irrigan el túbulo proximal. La glucosa y la mayor parte de los aminoácidos y las vitaminas van a regresar al torrente sanguíneo. Y debido a que muchos solutos se reabsorben por transporte activo, es que el riñón tiene un gran requerimiento energético. La secreción también es un proceso activo y se produce desde la sangre hacia la nefrona. El pH de la orina, según el cuadernillo de la facultad, dice que puede ser entre 4,5 y 8. Eso, perdón, es una aclaración que quería hacer. Hay ciertas moléculas que permanecen en el plasma después de la filtración y son eliminadas en forma selectiva de la sangre y son secretadas hacia la preorina, que ya se encuentra formada en el túbulo renal. También acá aparecen productos de desechos provenientes del hígado, porque el hígado justamente cumple un papel central en la degradación de ciertos compuestos producidos por el propio organismo, como pueden ser hormonas, en la degradación también y en la degradación y desintoxicación de productos exógenos, como puede ser la penicilina. Muchos de estos compuestos se conjugan en el hígado con moléculas marcadoras que luego son reconocidas por proteínas transportadoras del túbulo renal. Estos compuestos marcados van a ser secretados activamente hacia la luz del túbulo. Entonces, de estos productos que vienen desde el hígado, tenemos, como dijimos, la penicilina, también hay protones, hay cationes potasio, amoníaco, iones amonio, etc. Bueno, y esto, la secreción se da principalmente en el túbulo contorneado distal y un poco menos, pero también se da en el conducto colector. Por otro lado, y por último, digamos, tendríamos la excreción de la orina que se da hacia la pelvis renal que vimos en el dibujo del riñón anteriormente. El control de la pérdida de agua mediante la orina es un mecanismo esencial para poder mantener el equilibrio hídrico del organismo. En el caso de las aves y los mamíferos, excretan orinas hipertónicas. En los mamíferos, esta capacidad se asocia con el asa de Henle y depende de tres propiedades estructurales y funcionales de la nefrona. Uno es que los distintos tramos de las paredes del asa de Henle y del conducto colector tienen diferentes permeabilidades para el agua, las sales y la urea. Por otro lado, ciertas partes de la pared del asa de Henle poseen proteínas de membrana que transportan activamente sodio y cloro fuera del túbulo. Esto que está acá se me ha pasado, así que no le den bolilla. La disposición en contracorriente de las ramas ascendentes y descendentes del asa de Henle también permiten el mantenimiento de un gradiente osmótico en la médula. Entonces, ¿cómo aumenta la osmolaridad en la médula? Bueno, hay diferencias de permeabilidad y reabsorción de agua y solutos en las diferentes partes del túbulo renal y el conducto colector. Por otro lado, el mecanismo contracorriente que ocurre entre las ramas ascendentes y descendentes del asa de Henle. Este es un sistema en el cual el flujo va a circular paralelo y en sentido opuesto, o sea, el flujo sanguíneo por un lado, hacia un lado, digamos, y lo que corre por el asa de Henle, el líquido que corre por el asa de Henle, hacia el otro. Ahora lo vamos a ver en detalle. Entonces, el sistema contracorriente de los vasos rectos va a mantener la osmolaridad de la sangre y el intersticio de la médula en una manera hiperosmótica. Entonces, haciendo de cuenta que esto es el asa de Henle, ¿sí? Acá tendríamos el glomérulo y el túbulo contorneado proximal, la rama descendente y la rama ascendente. Entonces, fíjense que el líquido que va por el asa va en esta dirección y la sangre va en dirección contraria, o sea, los vasos que se encuentran paralelos al asa de Henle van en dirección contraria.
Entonces, a medida que asciende, ocurre ósmosis de agua desde el intersticio a la sangre, por lo que ésta se diluye y el líquido en el asa de Henle se concentra. ¿Sí? Acá podemos ver eso. Por otro lado, se va a producir difusión de cloro, sodio y urea desde la sangre hacia el intersticio. Y tenemos que del otro lado, o sea, por la rama ascendente del asa, tenemos que la sangre que desciende hacia la médula se va concentrando y el líquido del asa se va a diluir. Entonces podemos ver que hay difusión de cloro, sodio y urea desde el intersticio hacia la sangre. Entonces el líquido tubular se va a concentrar a medida que transcurre por la rama descendente y se diluye a medida que avanza por la rama ascendente. La osmolaridad de la sangre que deja los vasos rectos es solo ligeramente mayor que la que entra a estos mismos vasos. De esta manera, estos vasos sanguíneos van a suministrar nutrientes y oxígeno a la médula renal sin reducir el gradiente osmótico. Bien, entonces con la formación específicamente de la orina hipertónica vamos a tener que el gradiente osmótico que se observa en el intersticio de la médula renal se va a formar por un bombeo activo de sodio y cloro desde la rama ascendente gruesa, esto que tenemos acá, y la urea desde el conducto colector. Esa acumulación de solutos que se da acá en el intersticio va a traer agua desde la rama descendente, que es muy permeable al agua, y por lo tanto va a aumentar la osmolaridad de la preorina que pasa de la rama descendente a la rama ascendente. Este 1 de acá no tiene nada que ver con este 1 de acá. Hago la aclaración por las dudas. Ahora, ese aumento de osmolaridad que posibilita la difusión pasiva de sodio y cloro hacia el intersticio de la rama ascendente delgada, ¿sí? Es decir, hacia acá. En la rama ascendente gruesa, el sodio y el cloro ingresan por transporte activo, ¿sí? Ingresan al intersticio por transporte activo. Después, en el túbulo o conducto colector, se reduce el volumen de este líquido en un 95% respecto al volumen del filtrado inicial. Si ustedes ven, acá tenemos la flechita azul, que es la que nos indica que hay difusión de agua hacia el intersticio. Y por otro lado tenemos que en el túbulo colector se concentran ciertas sustancias que hasta ese momento no abandonaron en ningún momento el interior de la nefrona, que sería el caso de la urea. Y como esta como esta última parte de la nefrona es permeable a la urea, va a difundir pasivamente hacia el intersticio medular, es decir, hacia esta parte. Y de esa manera va a contribuir a formar el gradiente osmótico. Esta transferencia repetida de urea entre segmentos del túbulo renal y la médula se denomina recirculación de la urea y es la causa de su acumulación en la misma médula. Entonces, la preorina en la rama ascendente gruesa va a ser hipotónica con respecto al plasma sanguíneo. Entonces, su concentración ocurre en el túbulo colector, que ya dijimos que su permeabilidad al agua está controlada, no lo habíamos dicho, está controlada por la ADH, la hormona antidiurética. Entonces, a medida que la preorina circula por el túbulo colector hacia el interior de la médula renal, el agua es atraída hacia el intersticio por el gradiente osmótico medular que se ha generado. Por otro lado, la vasa recta, que si recuerdan eran los capilares que teníamos enroscados alrededor del asa de Henle,
va a recolectar el agua que está siendo reabsorbida en el intersticio. Esto se debe a que estos capilares, como ya pasaron por la filtración, tienen una alta concentración de proteínas plasmáticas que ejercen una gran presión osmótica. Entonces, por último, tenemos que la orina excretada puede tener una concentración hasta 10 veces mayor que la del plasma. Y mientras más larga es el asa, más concentrada va a ser la orina. Esto se da mucho en mamíferos del desierto y en mamíferos marinos. Entonces, para redondear, el líquido que entra en el túbulo contorneado proximal es isosmótico con respecto al plasma sanguíneo. En la pared del túbulo proximal hay bombas que transportan sodio activamente hacia afuera del túbulo. Los iones cloro siguen al sodio en forma pasiva. El agua sigue pasivamente al cloro y al sodio. Entonces, como la rama descendente del asa de Henle también es permeable al agua, pero relativamente impermeable a los iones, cuando el filtrado desciende por el asa de Henle, se vuelve cada vez más concentrado a medida que el agua sale por ósmosis al intersticio, donde hay alta concentración de solutos. Esta alta concentración se genera por la acción de bombas en la rama ascendente gruesa del asa de Henle, que envía iones sodio y cloro hacia el intersticio, y por la difusión de la urea desde la porción inferior del conducto colector. Como la pared de la rama ascendente del asa es impermeable al agua, el filtrado se vuelve cada vez menos concentrado a medida que el cloruro de sodio es bombeado hacia afuera. Cuando alcanza al túbulo contorneado distal, es decir acá, el filtrado es ligeramente hiposmótico con respecto al plasma sanguíneo y así va a permanecer a lo largo de todo el túbulo distal. Luego va a descender por el conducto colector, atravesando nuevamente la zona concentrada de solutos, y desde este punto en adelante la concentración de la orina va a depender de la presencia de ADH. En ausencia de la ADH, la pared del conducto colector es impermeable al agua, por lo que no se puede reabsorber agua y en consecuencia se excreta una orina más diluida. Si hay ADH, las células del conducto colector se vuelven más permeables al agua, entonces se va a mover el agua por ósmosis hacia el intersticio medular y así se produce la concentración de la orina. Ahora, la basa recta, que hablábamos hace un rato, que irriga la zona medular del riñón, se lleva ese exceso de agua que se acumula en el intersticio medular. En el cuadernillo de la Facu tienen un cuadro donde salen los porcentajes de filtración, reabsorción y secreción de las diferentes sustancias y en las diferentes partes de la nefrona. Es muy importante que lo miren y se lo aprendan porque ahí mismo les dice que lo analicen y lo estudien en detalle, es decir, que es algo que para ellos es importante y se los pueden tomar.